Bienvenidos, muchísimas gracias a Creative Mornings por haberme invitado el día de hoy al Centro Cultural, por brindar este espacio precisamente para reflexionar un poco y hablar un poco de lo que se ha vuelto importante, que es precisamente la creatividad, la imaginación, aquellos mecanismos a través de los cuales podemos realmente cambiar el mundo. Quiero comenzar con esta cita de Clarice Lispector que dice: lo indecible me será dado solamente a través del lenguaje. Y quiero que nos detengamos un segundo a pensar precisamente en aquello que es indecible. Lo indecible es aquello que todavía no existe o no podemos todavía verbalizar. Y el lenguaje es precisamente ese mecanismo que nos va a permitir configurar y ver el mundo a través de diferentes maneras. Comencemos con algunas premisas generales sobre el lenguaje para luego conectarlas con el procesos creativos y de arte. Sin lenguaje no hay cultura. Esto es fundamental. Sin lenguaje no puede existir un conocimiento del mundo, la cosmovisión, las tradiciones. Cada vez que muere un lenguaje, muere una cultura. Sea en la Amazonia, en cualquier parte del mundo, cuando muere el último hablante de ese lenguaje, también está muriendo toda una manera específica de ver e interpretar y percibir el mundo. El lenguaje configura nuestra percepción de la realidad. Esto es importante entenderlo porque hay una cita de Wittgenstein que dice: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. ¿Sí? Entonces, el lenguaje, precisamente por la capacidad que tenemos de articularlo, de configurar, es la manera en cómo vamos a poder percibir el mundo. ¿Sí? Cuando hablamos de nombrar el mundo, realmente, por ejemplo, los existencialistas decían que hemos sido arrojados a un mundo donde hay absolutamente nada y que el hombre viene a nombrar las cosas. El momento en que le nombramos algo, el momento en que empezamos a configurar ese verbo para explicar el mundo, estamos dándole vida. Al nombrar el mundo, lo podemos cambiar. Precisamente por eso es tan importante el arte o la poesía, por ejemplo, porque transgrede precisamente el lenguaje y genera nuevos imaginarios, nuevos estadios del mundo donde podemos ir percibiendo las cosas diferentes. Clasificamos y ordenamos el mundo a través del lenguaje. Retomando lo anterior, precisamente lo clasificamos y lo ordenamos porque está incidiendo sobre nuestra capacidad de percepción del mundo. Nuevamente lo de Wittgenstein, y es muy importante porque, por ejemplo, hay gente que cree que aprender sobre tu lengua o la manera en cómo nos expresamos no tiene tanta importancia, y la verdad que sí lo tiene. Yo hacía énfasis en la entrevista que no podemos cambiar el mundo si no podemos cambiar nuestro lenguaje. Imaginar un lenguaje es imaginar realmente una nueva forma de vida. Y esto es fundamental, porque precisamente cuando imaginamos una forma de vida o imaginamos un lenguaje, estamos haciendo una lectura de un texto. ¿Y qué es un texto? Hacemos no solamente la palabra escrita y vean el mundo como un texto, como un espacio que precisa ser leído constantemente. Por ejemplo, si ustedes toman un poema no lo leemos en cada palabra que está ahí escrita. Realmente la lectura del poema sucede en esos espacios en blanco que hay entre las palabras. ¿Por qué? Porque estamos usando la imaginación e interpretándolo constantemente. Por ejemplo, un texto es el rostro de una persona, de nuestro mejor amigo o amiga, que cuando está triste podemos leer en sus facciones y en sus gestos cierta emoción. Un texto es un cuadro. Un texto es la vida entera. ¿Cómo se ve Tegucigalpa? ¿Qué nos dice Tegucigalpa? De tal modo que el lenguaje, el texto, precisa constantemente ser reinterpretado, resignificado en todo momento. ¿Sí? Precisamente, estamos reescribiendo. El lenguaje nos permite reescribir el mundo en el que estamos viviendo. Si no lo podemos reescribir, nos vamos a quedar en lo mismo, con mentalidades estancadas, con formas arcaicas de pensar, y lo que precisamos es precisamente la capacidad de articular el mundo en el que vivimos o desarticularlo para crear nuevas formas de ver el mundo. Ahora bien, el arte, como todo lenguaje, podemos hablar del lenguaje artístico, pero el arte realmente es un juego. Estamos jugando con signos,
con elementos que generan símbolos, con elementos que generan emociones. Y la configuración de esos elementos, ya sea en una fotografía, a través de la composición, en un video, va a cambiar la manera como vamos a percibir ese asunto. Ejemplo, cuando un artista pinta un bodegón, hay una gran diferencia entre un bodegón de Frida Kahlo, por ejemplo, a uno de Van Gogh. Pueden ser los mismos elementos. Sin embargo, el lenguaje que utilizó ese artista va a cambiar la percepción completamente. Las emociones que derivan de ese cuadro, aunque sean elementos inertes, está generando y nos está comunicando algo. El lenguaje, jóvenes, el lenguaje precisa que nosotros lo reinterpretemos. El lenguaje es imagen de mundo. Tiene la capacidad de representar. Ojo con esta palabra. Representar es volver a presentar la realidad, volverla a configurar, ¿sí? Y configurar es que lo hacemos en comunidad, lo hacemos en unión con otras personas. Aristóteles decía que el arte imita, pero por medio del lenguaje. Y constantemente lo estamos haciendo, a través de la fotografía, a través de un texto, a través de un video, etcétera, etcétera. Entonces estamos completamente o siempre realizando una imitación de la vida. Y no lo quiero que lo vean como un elemento solamente documental, por así decirlo. Una obra de ficción es un reflejo del mundo en el que vivimos, ¿sí? No quiero que lo pierdan de vista porque realmente nos está diciendo sobre nuestra condición humana y sus posibilidades, o lo que nos está afectando en ese momento, o el estado emocional de una ciudad, de una comunidad, de un pueblo, o una visión de mundo. José Luis Brea decía, ¿no era ello el verbo lo que siempre se ha pintado? Lo que siempre se ha intentado pintar, ¿qué? Sino esa voz que nombra el mundo, en el trazado de un pincel se imaginaba haber. Entonces, recuerden también, el lenguaje es polisémico. Una palabra puede significar muchísimas cosas. De ahí que precisamente el lenguaje o el proceso de interpretación, cuando leemos el mundo como un texto, es un proceso de violentar y de disponer y manipular los significados para generar otros. Yo hablo de la referencia de un poema precisamente porque, por ejemplo, si ustedes leyeron un poema que les encantó a sus 15 años, les reto a que vuelvan a leer ese poema que les encantó ahorita y les va a cambiar completamente el significado. Su madurez, su experiencia, sus vivencias van a cambiar el significado de cada palabra que ahí estuvo. Existe una condición escritural en las imágenes que producimos como artistas. Lo que producimos como artistas, lo que producimos como sociedad, precisa ser interpretado, reescrito y vuelto a escribir hasta la infinidad de veces, precisamente porque nos permite percibir el mundo de maneras diferentes. Bien, quiero pasar ahorita a una segunda etapa que es hablar un poquito del proceso creativo. Este tema me gusta muchísimo porque, para empezar, ningún proceso creativo es igual. Ninguna persona, artista, publicista, etcétera, desarrolla un proceso creativo similar. Y quiero hacer referencia precisamente a algunas de las obras que he hecho, porque si hay algo fundamental y que siempre aconsejo es que debes siempre escribir antes de ponerte a ejecutar una obra. Eso te permite simplificar, eliminar elementos que no van a funcionar. Decía, no me acuerdo si Miguel Ángel, que la simplicidad es la última sofisticación. Y es verdad, cuando tenemos muchas ideas, por ejemplo, al fotógrafo yo le recomendaría, antes de lanzarse a tomar las fotos, que escriba qué es lo que quiere. Te va a aclarar el mundo, te va a dar objetivos específicos. Tu ojo no se va a ir a divagar a otras cosas que no están dentro de tu plan. Y de esa manera vas a poder concentrarte y encontrar la belleza, el misterio, lo indecible, precisamente cuando sepas encontrarlo en esa limitación que te acabas de poner. Y eso te permite quitar todos esos elementos que van a distraer de la obra. Una obra artística debe precisamente
de permitirte interpretar y leerla de muchísimas maneras. No sé qué pasa aquí. Se repitió. Ok, continuando, vamos a hacer un pequeño ejercicio y quiero que por favor todos pongan mucha atención. Por favor, no usen sus teléfonos cuando vayamos a hacer este ejercicio. Es un ejercicio realmente creativo y quiero mostrarles que a través de la palabra podemos generar una serie inmensa de imágenes que de aquí, que estoy seguro podríamos sacar un cortometraje, un video experimental, etc. ¿Y de qué se trata el ejercicio? Algunos de ustedes tienen a su lado algunas portapapeles, como este, ¿sí? Va a escribir un verso rápido, sin pensar mucho, sencillamente se expresa rápido y se lo pasa a la persona de atrás, ¿sí? La siguiente persona escribe, no tiene que leer nada, sencillamente escribe. Vamos a hacer como una especie de poema, ¿sí? Quiero concentración completa, 1, silencio, conexión completa con las emociones y sencillamente que se dejen fluir o dejen fluir sus emociones a través de la pluma y cada quien va a escribir un verso. Después lo vamos a recolectar y ya verán precisamente la magia del lenguaje y todo lo que nos puede brindar. ¿Están listos? Levanten la mano los que tienen el portapapeles. 2, 3, 4. ¿Están listos? Bueno, silencio completo, por favor. Este es un ejercicio de cadáver exquisito, para aquellos que conozcan el término. Cadáver exquisito es un ejercicio de los surrealistas y muy divertido. Ya van a ver por qué. Yo les voy a decir cuándo comiencen a escribir. Adelante. Bien, nos vamos a detener ahí. Si por favor pueden recoger los portapapeles, si me pueden ayudar por ahí o pasarlos a las personas que están a los costados. Sigan escuchando la música. Quiero que también entremos en esa emoción porque también la lectura va a afectar cómo percibimos el mundo. Estamos con un lenguaje sonoro, musical. Vamos a pasar de ese lenguaje al lenguaje escrito y posteriormente, mientras vaya leyendo lo que ustedes acaban de producir, vamos a pasar a la posibilidad de la imagen y del texto dentro de todos estos elementos. Si me dan un segundo, sigan escuchando la música. Los miedos
son solo un camino hacia el mundo interior. Y el encuentro con el héroe que llevamos dentro es la posibilidad de la propia locura, la que nubla los propios sentidos y acorta la voluntad. El suspenso, ese suspenso de tus pasos para guiarte en el arte de vivir sin sociedad. No sé qué es lo que me espera, sueño profundo, el temor enraizado, la esperanza que debería. Disfruto tu compañía de noche, de día. Camino lentamente la tenebrosa noche que los acecha. Sentimiento en suspenso, temor inesperado, miedo a lo que pueda pasar. Y caminamos todo con varios rostros por la misma cara. Tus bellas y largas plumas se extienden con gracia y atrapan la asfixia de la vida. Es una vibra intensa, llena de oscuridad y de soledad, porque en medio de la soledad, sencillamente no hay amparo. La serenidad del sonido, las inseguridades escondidas, la intriga de saber quién es, suspenso, oscuridad, un poco, solo un poco de terror. ¡Felicidades! Si se dan cuenta, pasamos de un lenguaje, un texto sonoro, que pasó a la palabra escrita. Y si yo quisiese ir más lejos con esta composición, este poema que acaban de hacer todos ustedes, perfectamente podría pasar a ser una obra artística, un cortometraje, un video experimental, etcétera, etcétera. Sencillamente es de saber, leer y entender que todo, al final de cuentas, es un texto que precisa ser leído, violentado, reconfigurado y reescrito. Gracias.